Con toda esta vorágine del mundial que recién terminó, yo me di cuenta que en la inauguración y el final salía en una pequeña aparición Ted Lasso. Y siempre me había llamado la atención de esa serie, una serie de Apple TV, una serie muy premiada, pero una serie que en realidad, para que estamos con cosas, las series de Apple TV aquí en Chile no las ve mucha gente. Porque Apple TV no es un streaming muy popular, pero me llamaba la atención y dije, ya, ahora que estoy en onda mundial y onda fútbol full, voy a dar la oportunidad de ver Ted Lasso, a ver qué tan buena es como todo el mundo está diciendo y que es merecedora de tantos premios. Bueno, la vi y voy a dar mis impresiones. Em, para resumir, yo creo que es una serie maravillosa. Creo que fue una gran sorpresa encontrarme con esta serie, que es del año 2020, lleva 3 temporadas, ahora en agosto empieza su cuarta temporada, y es una serie que toma lo mejor de las grandes películas y producciones deportivas, que hemos conversado en otras oportunidades, que cuando uno ve una película deportiva, cuando ve una serie deportiva, lo más importante en el fondo es la superación, el trabajo en equipo, la motivación, el liderazgo. Y todo eso lo vamos a ver, lo vamos a encontrar en esta serie. Por una parte, podríamos decir que es una sucesora espiritual de Rocky y de Cobra Kai, de Karate Kid slash Cobra Kai, porque toma todos esos elementos, toma todos los elementos. La primera temporada de Ted Lasso básicamente es el Rocky 1 en versión fútbol. Voy a entrar en detalle un poquito, sin entrar mucho en spoiler, para que más o menos tengan una idea de qué trata la serie y si se motivan a verlo o no. Pero yo creo que a los fanáticos, más que del fútbol, porque es una serie de fútbol, pero es una serie de deportes que ocurre en el fútbol, pero es una serie motivacional, es un drama comedia, drama slash comedia, pero que ocurre en un trasfondo de fútbol, más que es una película o una serie de fútbol. Aquí el fútbol no importa tanto, no importa las jugadas que hacen, no importan eh, los tipos incluso de entrenamientos que hacen. Probablemente no tienen nada que ver con la realidad, lo mismo que pasaba con Cobra Kai. Uno veía Cobra Kai y se asombraba con las luchas y todo, pero en fondo uno ni sabe si realmente corresponde a karate o no, po. Entonces, lo mismo pasa con el fútbol. Y más aún, sabiendo que es una serie americana que trata de fútbol. Qué cosa más rara, qué cosa más poco comercial para un público gringo, estadounidense, que hable de un deporte que no es el más popular. Podría haber sido una serie que hablara de básquetbol, que hablara de béisbol, que hablara de fútbol americano, pero hablaran de fútbol, que es un deporte que está, claro, están tratando de meterlo, de introducirlo, pero no es el deporte más popular ni lejos en Estados Unidos. Y en ese sentido, la serie, a pesar de que es americana y que es hecha, bueno, por Warner y que por Apple TV, es una serie que al menos intenta parecer una serie británica en su concepción y en su humor. Pero es que eso queda muy extrañamente formado porque en el fondo es una serie americana que intenta hacer humor británico. Entonces, es muy raro, es absolutamente diferente un humor de otro. Eh, pero como están intentando hacerlo, entonces sale una cuestión como una amalgama, como una especie de híbrido. Bueno, ¿y de qué trata esta serie? Para entrar más en detalle. A ver, hay un club que se llama Richmond, es un club de las afueras, de los barrios un poquito más marginales de Londres, y que tiene su propio club, por lo tanto, ese como
comuna, em, adoran a ese club. Por siglos, desde los siglos, desde siempre, desde que existe, era una zona donde había un canódromo. Y ese canódromo, donde corrían los perros, finalmente se transforma en el estadio de Richmond. Y por eso que este club tiene como logo un perro, un perro galgo. Y se llaman los galgos, así se les dicen los galgos. Bueno, este club, el presidente y los dueños de este club era un matrimonio que es muy, muy rico y que finalmente se divorcian. Y este divorcio fue absolutamente mala, que llegó finalmente que la esposa de este presidente se quedara con el club y él no se quedara con el club, se quedara con otras inversiones que tenía. Bueno, y este club, que es de la medianía para abajo de la tabla de la Premier League, es un club del montón, pero de la Premier League, ella dice, voy a tratar, porque él amaba su club, era por eso que ella luchó por quitarle su club, porque amaba con toda su alma, aunque decía que la amaba más que a ella, su club. Dice, y por eso mismo iba a tratar de vengarse de su esposo, haciendo que su club fallara y cayera rotundamente en el deporte y que se fuera literalmente a los potreros, que fallara, pero tanto en el deporte, tanto en la cancha como por fuera. Y para eso contrata a un nuevo entrenador. Y este entrenador no es nada más que menos que Ted Lasso, que es un entrenador americano, de fútbol americano y de un equipo universitario que lo sacó campeón. Entonces, esa fue como la noticia y por eso que destacó que había sacado campeón un equipo universitario de fútbol americano. Y ella lo contrata para que vaya como, entre comillas, gran capacidad de motivación y capacidad de liderazgo para dirigir a un equipo de otro deporte. Y él acepta. Y aquí, claro, aquí empiezan como las comparaciones que uno puede encontrar con Cobra Kai. Porque en fondo, el Ted Lasso, que es un actor que viene de Saturday Night Live, actuó muchos años ahí, y hizo algunas películas. Incluso este mismo personaje, Ted Lasso, sin llamarse Ted Lasso, fue el protagonista de unos comerciales que hicieron, de la NBC, que estaba como cubriendo la Premier League, entonces era como el entrenador que hacía como unas notas. Y ese mismo personaje les gustó y lo tomaron, le dieron la vuelta y finalmente terminó en esta serie. Bueno, y él se va desde Estados Unidos, y él siendo básicamente un tejano, porque habla así, habla como un poco como los, habla muy del centro de Norteamérica. Y él se va con todo con un amigo y que en el fondo es su preparador físico, que él tampoco tiene idea y en el avión se va leyendo libros de fútbol para ver de qué se trata ese deporte. Pero no solamente se trata de chocar con eso, chocar con otro deporte, sino que choca con la cultura británica. Él viniendo prácticamente como del campo, de una provincia de Estados Unidos, de una ciudad chica, llega a Londres. Por lo tanto, tiene que no solamente tratar de adaptarse a un nuevo deporte, sino que adaptarse a los modismos, a la forma en relacionarse con la gente, a la forma incluso de comer, de cómo llamarle a las comidas. Entonces, todo eso es muy divertido, muy divertido. Por eso hay que verla siempre en versión en idioma original, porque se nota mucho la diferencia. Todos los otros hablando británico, muy británico, y él hablando así como súper disparatado, muy divertido. Eso por un lado, ¿ya? Y él es una especie de amalgama entre Daniel Laruso y Johnny Lawrence. Johnny Lawrence por el lado de que se tiene que adaptar y el gallo como que en realidad no cacha mucho de cómo funciona una ciudad grande.
Entonces no sabe cómo tomar un Uber, no sabe nada. Entonces, esos son situaciones muy divertidas. Pero por otro lado, tiene toda como la forma de enfrentar, de tratar optimistamente de mejorar, de tratar de impregnar su optimismo en todos sus alumnos, dice, entre todos los miembros de su equipo. Entonces, es como una mezcla entre ellos dos y hacen este personaje. Bueno, y por otra parte tenemos a la presidenta, que se llama Rebeca, que está tratando de boicotearlo para que siempre falle, y se hunda cada vez más este club. Y ahí es donde viene como la evolución de los personajes. Ella se empieza a dar cuenta de que él tiene las mejores de las intenciones, a pesar de que no cacha una y que empiezan, por supuesto, perdiendo y perdiendo y perdiendo, porque no cachan. Pero el optimismo, las ganas de salir adelante, el no rendirse y que trata de eso, de imponerle a esas ideas a sus jugadores, em, como que empiezan a impactar. Y por otro lado tenemos los jugadores, que ahí tenemos una amalgama de elementos. Tenemos gente británica mm, jugando, tenemos extranjeros que vienen de diferentes latitudes. Nosotros sabemos que en el fútbol, sobre todo en el fútbol europeo, vienen de, no sé, pues de África, vienen de Nigeria algunos, vienen, no sé, hay un refuerzo que llega de México y que habla español. Entonces de repente se tiran algunas frases en español y es como súper optimistas. Bien. Y hay por ejemplo, un jugador viejo, viejo entre comillas, que es como el más veterano del equipo, que tiene 37 años, que pasó por muchos clubes, fue muy famoso y está terminando su carrera en un club así como de medio pelo y tiene como 37, 38 años y ya está todo destruido, tiene la rodilla destruida. Y él trata, al fondo, por su experiencia, por su caudillismo, de imponer las órdenes a todo su equipo, mientras que hay otro que es como la gran promesa, que es un loco que venía del Manchester City a préstamo a este equipo, y él entonces era el bacán y el que quería que todo el mundo le hiciera caso. Entonces, vemos muchos arquetipos del fútbol. Y eso es como súper, súper cuático, que lo está haciendo una serie gringa, estadounidense, que vemos muchos arquetipos. En la segunda temporada, para no adelantar mucho, llega un refuerzo de Holanda. Y weón, es como ver a Haaland. El loco como súper serio, te manda un comentario así súper sarcástico. Es muy divertido. Pero bueno, sin entrar mucho en detalle, eso es más o menos la dinámica. Entonces los capítulos y que tiene la gran gracia que uno puede hacer un capítulo por partido, porque básicamente es eso, es una situación que se va desarrollando y que termina con el partido de la semana. Entonces tienen para hacer toda la temporada de capítulos, pero afortunadamente son temporadas cortitas de 10 capítulos, que van haciendo como van avanzando en el tiempo, pero se podría hacer eso, pero eso es como la dinámica, como que pasa algo durante la semana y el día, fin de semana, finalmente hacen el partido. Termina la primera temporada, que no voy a decir cómo, no voy a entrar en detalles, pero solamente puedo decir de que el final es muy Rocky, muy, muy, muy Rocky, y eso engrandece más a la serie. Y la segunda temporada, que ahí yo voy, no he visto la tercera, pero he visto las dos primeras, tiene un capítulo de Navidad, incluso. Y el capítulo de Navidad es tan hermoso, es tan, tan, tan bonito que em, también uno dice, wow, si una serie logra estos tipos de capítulos es porque es una serie grande. Tiene música de todas las épocas, británicas generalmente, tienen los Rolling Stones, tienen a Queen, tienen bandas más actuales. eh, no, una maravilla. Y eso también es un paralelo que pueden hacerse de Cobra Kai. Utilizan música. Bueno, eso es lo como bien, bien estructuradamente de qué trata esta serie. Yo se las recomiendo, pero mucho, mucho, mucho. Un gran descubrimiento, un gran, eh,
una gran, como de esas series que, como cuando tú veías Cobra Kai, como que te relajabas y te entretenías, lo pasabas bien, te encariñabas inmediatamente con los personajes. Aquí uno, a pesar de que son 11 los jugadores, generalmente uno no ve a los 11, uno ve unos 3 4 ya 5 uno debe conocer. Eh, pero con esos 5 tú les conoces muy bien el trasfondo, que se empieza a explorar un poquito más en la segunda temporada, el trasfondo de los personajes, eh, y vemos que son más que jugadores, en el fondo, son personas que tienen problemas y que el equipo, en el fondo, trata de funcionar como un equipo y tratar de que todos eh, solucionen y avancen y sean mejor persona. Lo mismo que uno podía ver en Cobra Kai. Porque Cobra Kai básicamente era lo mismo, pero más que nada como en un deporte individual. Esto es lo mismo, pero en un deporte en equipo, grupal. Ya, pues, eso es lo que yo quería comentarles. Quería recomendarles esta serie que, para bien o para mal, está en Apple TV. El Apple TV está haciendo series maravillosas. Ojalá que no se acabe nunca ese ímpetu. Eh, la cuarta temporada sale ahora, supuestamente. Ellos tenían una idea de hacer tres temporadas. A mitad de la segunda le dieron la oportunidad de hacer cuatro. Así que como que la tercera la dividieron en dos. Así que probablemente puede ser un final semi cerrado, semi abierto, como lo queráis decir, el de la temporada 4. Y no se sabe qué va a pasar. Es una serie redondita por ese lado, porque es una serie que puede ser interminable, porque podía hacerla cambiando los jugadores cambian, se van a préstamos, se van, se retiran, no sé, tienen una lesión, lo podéis sacar, no es necesario usarlo. Entonces es muy inteligente por ese lado. Ya, lo único que es fijo son los personajes que están fuera de la cancha. Ya, este el Lazo, el preparador, la Rebeca, que es la presidenta del club, la jefa de marketing, que es una pareja de uno de los jugadores, y el contador del equipo, que es muy divertido. Es un actor así como guatón, así que muy, muy, muy divertido. Bueno, eso los dejo invitados para que la vean. Ojalá que la vean. Si la viste y quieres compartir qué te ha parecido, déjame aquí tu comentario. Si no la viste y la pudiste ver, déjame aquí tus comentarios, déjame tu like y comparte este video para que nosotros podamos tener mayor alcance y podamos seguir comentando estas series que a mí me llegaron a la vida con 6 años de desfase y yo agradezco a poder verlas. Y yo creo que tienen que haber muchas más, así que vamos a hacer lo posible por ver algunas series, aunque sean un poquito más antiguas, para poder comentarlas con ustedes y poder recomendárselas. ¿Ya? Que estén muy bien. Chao, chao.